El tesoro de los templarios no desapareció de la noche a la mañana, como un cofre olvidado en una cripta. Su caída comenzó mucho antes, cuando la orden que había acumulado riquezas, tierras, reliquias y poder financiero se volvió demasiado grande para seguir siendo aceptada por los reyes de Europa. Durante años, los templarios habían sido algo más que monjes guerreros. Habían sido banqueros, administradores, protectores de rutas y guardianes de secretos que nadie más parecía capaz de custodiar. Eso les dio prestigio, pero también enemigos. Y cuanto más crecían, más aumentaba la sospecha de que en sus casas, fortalezas y encomiendas no solo se guardaba dinero, sino una influencia capaz de desafiar coronas enteras. Entre todos esos enemigos, hubo uno que nunca olvidó cuánto debía. Su nombre pesaba en la historia por su hambre de control y por su necesidad constante de recursos. La Orden Templaria había prestado dinero, protegido bienes y facilitado operaciones que muchos monarcas no habrían podido sostener sin su ayuda. Pero en cuanto la dependencia se volvió incómoda, el agradecimiento se transformó en amenaza. A los ojos de ciertos poderosos, los templarios ya no eran útiles, eran un obstáculo. Y cuando el poder necesita dinero y encuentra una institución rica, el conflicto deja de ser una posibilidad y se convierte en un destino. La pregunta de quién robó el tesoro empieza allí, en la tensión entre la deuda y el miedo. Porque antes de que los cofres desaparecieran, ya se había instalado una idea peligrosa. Si la orden era acusada de herejía, todo podría ser confiscado. Si era destruida, sus bienes pasarían a manos de otros. No hacía falta un ladrón con capucha entrando en la oscuridad. Bastaba con un sistema de acusaciones, jueces obedientes y una maquinaria política capaz de convertir la sospecha en sentencia. El saqueo, en ese caso, podía vestirse de justicia. La madrugada de la gran persecución llegó como llegan las tragedias verdaderas, con el peso del silencio antes del golpe. Los templarios fueron sorprendidos, arrestados y dispersados. Muchos de sus bienes quedaron bajo custodia de la corona o fueron trasladados con urgencia a lugares de control más seguro. Allí empezó el misterio. Algunos cofres jamás volvieron a aparecer. Algunos inventarios fueron incompletos. Algunas rutas de traslado quedaron cubiertas por el secreto. Y en esa confusión se escondió la primera gran pregunta. ¿Quién había ordenado realmente la desaparición del tesoro y quién se había quedado con él? La historia no ofrece una única mano manchada de oro. Muestra una red. Nobles, funcionarios, agentes de la corona, administradores de casas templarias y enemigos de la orden participaron en el reparto o en el ocultamiento de bienes. El tesoro no fue tomado por un solo ladrón legendario, sino por un proceso más frío y más peligroso, donde la legalidad sirvió de máscara para el despojo. El saqueo no fue un accidente, fue una operación. Y mientras los templarios caían, Europa observaba en silencio. Nadie quería decir en voz alta que la riqueza de la orden era tan grande que resultaba demasiado tentadora para sobrevivir intacta. Nadie quería admitir que los hombres que habían protegido reyes podían ser reducidos de pronto a prisioneros, y sus bienes a botín. Sin embargo, esa fue la realidad. El tesoro empezó a cambiar de manos en medio del miedo, y el verdadero ladrón quizá no fue una persona, sino el poder mismo, cuando decidió que ya no necesitaba a sus antiguos servidores. La caída de los templarios no habría sido posible sin una decisión previa. Durante años, la corona había observado con recelo el tamaño de la orden y su independencia económica. En apariencia, los templarios juraban obediencia religiosa, pero en la práctica manejaban recursos, tierras y rutas de una forma que les daba autonomía real. Esa autonomía se volvió intolerable cuando el dinero dejó de ser solo un instrumento y pasó a ser una forma de autoridad. El tesoro, por tanto, no solo era oro, era soberanía. La acusación de herejía fue el arma más eficaz porque convertía el saqueo en castigo moral.
Si la orden era culpable ante la fe, entonces sus bienes podían ser tomados sin escándalo público. Esa fue la lógica que impulsó el derrumbe. No hacía falta demostrar cada cargo con precisión absoluta. Bastaba con sembrar la duda suficiente para que la maquinaria judicial se pusiera en marcha. Una vez activada, la persecución avanzó con una velocidad que sorprendió incluso a quienes la habían preparado. En ese contexto, muchos bienes quedaron bajo custodia real. Casas, tierras, documentos, utensilios litúrgicos, caballos, armas y reservas de dinero fueron inventariados, repartidos o retenidos. Pero los inventarios no siempre eran completos. En tiempos de crisis, las listas se manipulaban, los traslados se aceleraban y los funcionarios obedecían a intereses mezclados. Una parte del tesoro desapareció en el trayecto, otra fue absorbida por instituciones rivales y otra quedó encerrada tras muros donde el acceso era controlado por hombres que respondían a la corona. El robo, entonces, fue también una selección. La motivación era clara. El rey necesitaba dinero, estabilidad y un triunfo político sobre una organización que se había vuelto demasiado influyente. Destruir a los templarios permitía resolver varios problemas a la vez. Se eliminaba una deuda incómoda, se confiscaban recursos y se enviaba un mensaje a cualquiera que pareciera demasiado independiente. El tesoro no era solo un objetivo, era el premio de una guerra silenciosa contra el poder financiero más temido de su tiempo. Sin embargo, no todo se resolvió con rapidez. La orden no entregó sus secretos sin resistencia. Algunos templarios ocultaron documentos, movieron bienes antes de los registros o confiaron piezas valiosas a manos discretas. También hubo lealtades que no se quebraron de inmediato. Eso alimentó aún más el misterio. Cada objeto faltante parecía indicar una ruta distinta. Cada testimonio abría una nueva posibilidad. Y así nació la leyenda del tesoro perdido. Un tesoro que para algunos había sido confiscado y para otros escondido a tiempo por hombres que comprendían que la desaparición podía ser la última forma de supervivencia. Lo más inquietante es que cuanto más se investigaba, más evidente resultaba que la persecución no buscaba solo riqueza, buscaba control de la memoria. Si se borraba a los templarios como institución, también podía alterarse la historia de sus bienes. Lo que se registraba como confiscación podía ser en realidad apropiación, y lo que se decía perdido podía estar ya repartido entre aliados del poder. Por eso la pregunta nunca se cerró del todo. ¿Fue el rey quien robó el tesoro, o fue su sistema entero el que lo despojó de su destino original? A medida que avanzaba la persecución, la orden comenzó a comprender que la acusación no era un episodio aislado, sino el inicio de una eliminación calculada. Los templarios fueron arrestados, interrogados y sometidos a una presión extrema. Muchos confesaron bajo tortura lo que los inquisidores querían escuchar. Esa confesión forzada no solo afectó su reputación, también facilitó la transferencia de sus posesiones. Cuando una institución cae bajo sospecha, sus bienes dejan de parecer inviolables, y en ese momento, la codicia encuentra permiso. El tesoro templario no estaba escondido en un único cofre monumental como imaginan las leyendas. Estaba repartido en varias formas. Había depósitos monetarios, títulos, rentas, objetos sagrados, archivos, metales, terrenos y derechos de cobro. Cada una de esas piezas tenía un valor distinto. Robarlo no significaba solo vaciar arcas. Significaba controlar una red de riqueza acumulada durante décadas. Por eso, la desaparición de parte del tesoro fue tan difícil de seguir. Los bienes se desintegraron en manos diferentes con una rapidez que hizo casi imposible reconstruir el camino completo. En algunos lugares, los templarios alcanzaron a mover recursos antes de la llegada de los arrestos. Esa posibilidad alimentó durante siglos la idea de que una parte del tesoro
se ocultó deliberadamente. La idea fascina porque encaja con la imagen de la orden como guardiana de secretos. Pero incluso si algunos bienes escaparon al decomiso, eso no cambia el hecho central. La mayor parte del despojo ocurrió bajo autoridad política y judicial. Fue una apropiación organizada, no un robo improvisado. La historia del tesoro es la historia de un saqueo legitimado. La corona necesitaba convencer a todos de que lo hacía por justicia. Pero detrás de la justificación religiosa había una urgencia financiera muy real. La guerra, la administración del reino y las deudas acumuladas exigían liquidez. Los templarios habían sido una fuente de crédito. Ahora podían convertirse en una fuente de recuperación. Ese cambio de función explica gran parte de la violencia del proceso. No se trataba solo de castigar a una orden. Se trataba de recuperar recursos con los que sostener el poder central. Al mismo tiempo, la operación no era sencilla. Había demasiados intereses cruzados. Algunos deseaban quedarse con bienes concretos. Otros temían que una confiscación total alterara el equilibrio entre nobleza, iglesia y corona. Por eso el saqueo no fue uniforme. En unas regiones hubo transferencia directa, en otras, depósitos congelados, en otras, desaparición total. Esa fragmentación es una de las razones por las que el tesoro se volvió legendario. Lo perdido no desapareció de golpe. Se dispersó entre documentos, dominios y manos que nunca admitirían del todo lo que habían tomado. Y mientras todo eso ocurría, la orden veía cómo su destino se cerraba. Los hombres que habían protegido caminos y reinos se enfrentaban ahora a su extinción. En ese colapso, el tesoro dejó de ser riqueza para convertirse en prueba. Cada moneda retenida, cada archivo alterado, cada reliquia desaparecida era evidencia de que la persecución también había sido un reparto. La pregunta seguía creciendo. ¿Quién robó el tesoro de los templarios? La respuesta empezaba a apuntar a un círculo de poder mucho más amplio que un simple ladrón. La gran ironía de esta historia es que el tesoro más buscado no era necesariamente el más valioso por su peso, sino por su significado. La riqueza templaria representaba una amenaza porque demostraba que una orden religiosa podía administrar capital a una escala casi estatal. Eso la hacía única y al mismo tiempo vulnerable. Cuando llegó la orden de arresto, el golpe no fue solo contra los hombres. Fue contra el modelo de poder que encarnaban. Y al destruirlo, muchos vieron la oportunidad de apropiarse de sus restos sin ser llamados ladrones. Las prisiones se llenaron, los juicios avanzaron y los registros comenzaron a reescribirse. En esa fase, la corona y sus aliados decidieron qué documentos sobrevivían y cuáles no. La memoria escrita se convirtió en un campo de batalla. Si un bien aparecía en un inventario, podía ser reclamado. Si no aparecía, podía desaparecer en una niebla legal. Esa es una de las formas más sofisticadas de robo. No consiste en romper una puerta, sino en hacer que nadie pueda demostrar que la puerta fue cerrada por dentro. Muchos de los bienes templarios quedaron absorbidos por estructuras cercanas al poder. Algunas propiedades pasaron a otras órdenes. Otros tesoros quedaron en manos de administradores que respondían a intereses políticos. Algunos archivos fueron enviados, retenidos o transformados. Lo que quedó claro con el tiempo es que el despojo no fue instantáneo ni limpio. Fue una red de capturas parciales. Cada actor tomaba una parte y justificaba su acción con una razón distinta. Lealtad, fe, necesidad, administración, castigo. El mismo acto podía tener varios nombres. La figura del rey aparece aquí como clave, pero no como ladrón solitario. Él fue el gran beneficiario y el gran impulsor del proceso. Su necesidad de dinero y su deseo de eliminar un poder autónomo lo colocaron en el centro de todo. Sin su voluntad, la operación no habría alcanzado esa escala. Sin sus funcionarios,
no habría tenido continuidad. Sin la debilidad de la orden, no habría sido posible. El robo fue político antes que clandestino. Y esa es la razón por la que ha costado tanto encerrarlo en una sola culpabilidad. También existieron rumores de traslados secretos y de reservas escondidas antes del golpe final. Esos rumores sobreviven porque siempre hay una zona oscura entre el decomiso y la desaparición. Tal vez algunos templarios lograron salvar parte del tesoro. Tal vez una red de leales lo movió fuera del alcance de la corona. Tal vez ciertos cofres nunca fueron encontrados porque ya habían sido dispersados mucho antes. Pero incluso esas hipótesis no contradicen la gran verdad. El corazón del tesoro fue capturado por un poder que entendió la oportunidad histórica de apropiárselo. La historia, entonces, no solo trata de oro perdido, trata de cómo se usa la acusación para vaciar una institución, de cómo se administra una caída para convertirla en beneficio, y de cómo una corona puede disfrazar de justicia un despojo. El robo del tesoro templario fue una operación de Estado, con capas de legalidad, miedo y oportunismo, y por eso su nombre sigue provocando preguntas siglos después. Cuando los templarios comenzaron a ser interrogados, lo que estaba en juego ya no era solo su reputación. Estaba en juego la posesión de todo aquello que habían acumulado a lo largo de generaciones. La orden había construido su riqueza con disciplina, protección de rutas, donaciones, préstamos y una capacidad notable para administrar bienes dispersos. Eso significaba que su caída no podía resolverse con una simple confiscación. Había demasiado que localizar, demasiado que mover y demasiado interés en que ciertas piezas nunca volvieran a verse. En varias regiones, la captura de templarios permitió a funcionarios y nobles actuar con rapidez. Lo que era propiedad de una casa templaria pasaba a manos de administradores leales al poder. Lo que era un depósito temporal podía convertirse en una retención permanente. El lenguaje burocrático ayudó mucho. No se hablaba de robo, sino de custodia. No se hablaba de apropiación, sino de resguardo. Pero detrás de esas palabras, la realidad era simple. El tesoro se estaba quedando en manos ajenas. La tensión más grande surgió cuando algunos templarios intentaron resistir o proteger documentos clave. Sus archivos eran tan importantes como sus monedas. Allí estaban las pruebas de préstamos, tierras, rentas y compromisos. Perder esos registros no solo significaba perder riqueza, significaba perder la capacidad de reclamarla. Por eso hubo tanto interés en destruir, alterar o esconder papeles. El robo del tesoro fue también un robo de evidencias. Sin ellas, el despojo quedaba abierto a interpretaciones. Lo que hace fascinante a esta historia es que el botín no era uniforme. No todo era metal precioso. Había también prestigio, autoridad y capacidad de crédito. Quien controlara los restos templarios no solo obtenía bienes materiales, obtenía influencia. Por eso, tantos actores quisieron participar del reparto. El rey quería asegurarse de que nada escapara de su alcance. Los nobles querían una parte. Algunos administradores deseaban conservar los bienes bajo pretexto de protección. Cada uno de ellos ayudó a vaciar el tesoro por motivos distintos, aunque todos terminaran beneficiándose. La orden, mientras tanto, se desmoronaba. Sus líderes fueron apresados o perseguidos. Sus defensores quedaron aislados. Y cuando una institución cae en desgracia, sus enemigos pueden actuar con mayor rapidez porque ya no necesitan convencer a nadie. La culpa aparente basta. Así, la maquinaria de confiscación avanzó sin que nadie pudiera detenerla. El robo se volvió casi inevitable una vez que el miedo dominó el proceso. A partir de ahí, el mito del tesoro oculto creció, porque la realidad era incómoda. Resultaba más fácil imaginar cofres enterrados en algún lugar remoto que aceptar que gran parte de la riqueza fue simplemente absorbida por el poder oficial.
Los cofres perdidos sirven mejor a la imaginación que una red de contabilidad, decretos y traslados. Pero la verdad histórica suele ser menos teatral y más dura. El tesoro no fue necesariamente enterrado. En muchos casos, fue redistribuido a plena luz del poder. El colapso definitivo de la orden dejó una escena llena de sombras. En el exterior, parecían triunfar la fe y la justicia. En el interior, lo que avanzaba era una enorme reestructuración de bienes. Donde antes había casas templarias, ahora había manos nuevas. Donde antes existía una red independiente, ahora había control político. Ese cambio no sucedió sin resistencia moral. Muchos observadores sabían que la confiscación era desproporcionada, pero pocos se atrevían a desafiarla. La riqueza templaria no desapareció de forma homogénea, porque estaba distribuida en distintos niveles. Había dinero líquido, tierras de explotación, derechos de cobro, enseres sagrados y depósitos estratégicos. Cada uno requería un tratamiento diferente. La dispersión misma de esa riqueza facilitó que algunos se quedaran con partes sin dejar rastro claro. Ahí nació buena parte del mito. Cuando una fortuna está repartida en tantos formatos, el ladrón ideal deja de parecer una sola persona y empieza a parecer una coalición de intereses. La pregunta sobre quién robó el tesoro también debe mirar a quienes redactaron las versiones posteriores. La historia oficial tendió a presentar la confiscación como consecuencia natural del proceso judicial. Eso limpió a los responsables directos y desplazó la culpa hacia una nebulosa de decisión institucional. Pero una decisión institucional sigue teniendo rostro. Tiene ministros, consejeros, jueces, alguaciles y administradores. Cada uno cumplió una función en la desaparición de los bienes. El robo ocurrió mediante manos múltiples. Algunos relatos posteriores imaginaron que una parte del tesoro fue sacada de Francia antes de la redada principal. Es posible que ciertos templarios hubieran anticipado el golpe. También es posible que algunos bienes valiosos escaparan a la captura. Pero incluso si eso ocurrió, no resuelve la esencia del asunto. Lo fundamental es que el conjunto principal fue absorbido por el poder que había decidido eliminar a la orden. El gran beneficiario fue la corona y sus aliados. Esa es la verdad que atraviesa la niebla de las leyendas. La caída de los templarios, además, tuvo un efecto secundario que todavía importa. Demostró que ninguna institución, por rica y antigua que fuera, estaba a salvo si se volvía incómoda para el soberano. Esa lección resonó en toda Europa. Si una orden tan poderosa podía ser desmantelada y despojada con tanta eficacia, entonces cualquier riqueza podía ser perseguida bajo una acusación suficientemente convincente. El robo del tesoro templario fue también una advertencia para el continente. Por eso la historia sigue viva. Porque no se trata solo de oro perdido. Se trata de poder apropiándose de otro poder bajo la apariencia del juicio. Y en ese contexto, la pregunta de quién robó el tesoro no apunta a un simple ladrón. Apunta a una alianza de interés, miedo y oportunidad que convirtió una persecución religiosa en una de las grandes operaciones de despojo de la Edad Media. A medida que pasaron los años, el misterio se hizo más grande que la propia orden. El público recordaba a los templarios como guardianes de secretos, y esa imagen hizo que cualquier vacío documental pareciera una puerta a la conspiración. Sin embargo, la verdad más sólida era también la más incómoda. El tesoro fue desviado por quienes tenían el poder legal para hacerlo. La corona no solo capturó bienes, redefinió su destino. La mecánica del saqueo fue elegante y brutal al mismo tiempo. Elegante porque se hizo mediante decretos, registros y procesos judiciales. Brutal porque detrás de esa forma había arrestos, tortura, miedo y la destrucción de una red de confianza. Quien perdía el cargo quedaba fuera. Quien obedecía recibía una parte. Quien dudaba arriesgaba todo. En ese ambiente, la lealtad al rey era más rentable que la fidelidad a una orden ya condenada.
Así se desarmó la resistencia desde dentro. También hubo ambición local. No todo vino del centro. En lugares concretos, autoridades menores aprovecharon el caos para retener bienes, alterar inventarios o retrasar entregas. Ese detalle es importante porque muestra que el robo no fue lineal. Fue un fenómeno extendido, alimentado por la oportunidad. Cuando una estructura cae, aparecen muchos pequeños ladrones alrededor de la caída. Algunos se creen improvisados, pero en realidad forman parte del mismo despojo. El tesoro, por tanto, no tuvo una sola tumba, ni un solo ladrón. Tuvo múltiples rutas de desaparición. Parte terminó en manos de la corona. Parte pasó a otras órdenes o instituciones. Parte desapareció en el tránsito. Parte fue escondida por templarios que entendieron que la única forma de salvar algo era sacarlo del mapa oficial. Esa dispersión explica por qué el tema sigue generando debate. No hay un único candelabro apagándose. Hay decenas de luces extinguiéndose en distintos lugares. Lo más revelador es que la magnitud del robo se hizo visible solo cuando la orden ya estaba derrotada. Mientras vivía, la riqueza templaria imponía respeto. Cuando cayó, se convirtió en botín. Ese cambio de estado es clave. El mismo cofre que era custodia legítima un día, podía ser patrimonio reclamado al siguiente si el poder definía que la custodia había dejado de existir. Así se hizo el saqueo más sofisticado, no robando a escondidas, sino declarando que el dueño ya no merecía existir. La historia de los templarios entonces no es la de un tesoro enterrado esperando ser hallado por aventureros. Es la de una estructura financiera destruida y repartida por quienes tenían capacidad para hacerlo. El misterio persiste porque faltan piezas, porque sobran silencios y porque el poder suele borrar mejor que cualquier ladrón de leyendas. Pero la dirección general de los hechos es clara. Los templarios fueron despojados por una combinación de corona, administración y oportunismo político. Cuando la persecución terminó de consolidarse, el mito superó al inventario. Ya no importaba solo cuánto se había llevado cada funcionario. Importaba que el mundo hubiera visto caer a una orden temida y respetada. Esa caída alimentó la sospecha de que algo enorme había sido escondido. Y en efecto, algo enorme se escondió. No necesariamente un único tesoro fabuloso en el sentido popular, pero sí una suma inmensa de riqueza, privilegios y documentos que fueron absorbidos por un sistema dispuesto a reescribir el reparto. La corona obtuvo mucho de esa desaparición, pero también corrió riesgos. Destruir a los templarios significaba enviar un mensaje de fuerza, aunque también habría una herida política delicada. Había quienes admiraban a la orden y quienes temían el precedente. Por eso, el proceso se manejó con tanto cuidado retórico. Había que presentar la desaparición del tesoro como consecuencia necesaria de una condena. Si se reconocía el despojo como tal, la legitimidad del reino quedaba en duda. Así, el poder construyó una narrativa para cubrir su apetito. Los templarios, desde su derrumbe, quedaron envueltos en un silencio casi ritual. Muchos de sus secretos administrativos se perdieron. Otros quedaron enterrados en archivos difíciles de rastrear. Esa pérdida documental es una de las razones por las que la historia del tesoro sigue abierta. No porque todo sea misterio, sino porque se destruyeron demasiado bien las huellas. El robo dejó pocas firmas visibles y muchas manos limpas en apariencia. Pero la ausencia misma funciona como pista. La riqueza que más interesaba no era solo la metálica. Era la red de confianza que permitía mover fondos entre territorios. Esa red era un activo gigantesco. Al tomarla, la corona no solo confiscó bienes, tomó una infraestructura de poder. Y eso explica por qué la operación tuvo tanto interés político. No se trataba únicamente de vaciar arcas. Se trataba de absorber una máquina económica que había funcionado casi como un Estado dentro del Estado. En ese sentido, la gran respuesta a la pregunta del título se vuelve menos romántica y más dura.
¿Quién robó el tesoro de los templarios? Lo hicieron los gobernantes, que convirtieron la acusación en herramienta de apropiación, los administradores que alteraron o retuvieron bienes, y los oportunistas que aprovecharon el derrumbe para quedarse con lo que podían. No hubo un solo rostro, hubo una coalición de manos, y aún así, el misterio no desaparece, porque siempre queda la duda de si una parte del tesoro escapó antes del golpe final, si algunos templarios lograron salvar documentos o reservas, si ciertos cofres nunca llegaron a inventariarse. Esa posibilidad sigue viva y alimenta la imaginación. Pero incluso en ese caso, la historia principal no cambia. El gran saqueo ocurrió bajo el amparo del poder. La tragedia templaria no terminó con el arresto. Terminó cuando el despojo se volvió irreversible. A partir de ese momento, lo que había pertenecido a una de las órdenes más poderosas de la cristiandad pasó a alimentar nuevas estructuras de poder. No era solo dinero circulando, era un cambio en la arquitectura política de Europa. La riqueza templaria sirvió para consolidar autoridad, pagar compromisos y reforzar alianzas. Así, el saqueo se transformó en capital político. La desaparición del tesoro dejó también una lección histórica muy clara. Las instituciones más ricas no son invulnerables si pierden la protección de quienes mandan. Los templarios lo habían logrado todo en el terreno militar y financiero, pero su autonomía los hizo intolerables para una monarquía que quería concentrar más poder. Al final, la riqueza que les daba prestigio fue el mismo motivo por el que se les quiso destruir. Esa contradicción les selló el destino. El misterio del tesoro ha sobrevivido porque combina dos cosas que fascinan al público. La primera es la riqueza. La segunda es la traición. Cuando ambas se cruzan, la historia adquiere un magnetismo especial. Pero por debajo del mito hay una verdad más útil para entender el pasado. Los templarios no fueron derrotados por un ladrón escondido en la noche. Fueron vencidos por una estructura de poder que usó el lenguaje de la fe para hacerse con sus bienes. Y sin embargo, eso no elimina el rastro de lo perdido. Todavía hoy, la idea de un tesoro oculto sigue viva, porque hay huecos reales en la documentación, traslados incompletos y propiedades que nunca quedaron del todo claras. La leyenda tiene su raíz en la fragmentación verdadera del despojo. Un tesoro dividido entre muchas manos parece más misterioso que un cofre enterrado bajo una sola cruz. Por eso, el enigma persiste, incluso cuando la explicación histórica es bastante sólida. La caída de la orden también marcó el fin de una era. Los templarios habían representado una mezcla única de fe, guerra y finanzas. Su desaparición mostró que esa combinación podía ser demasiado poderosa para sobrevivir intacta. El tesoro robado fue solo el síntoma más visible de una transformación mucho mayor. Europa estaba entrando en una fase en la que los reyes querían controlar más, depender menos y absorber más recursos de cualquier institución independiente. Así, el robo dejó de ser solo un episodio y pasó a ser un símbolo. El símbolo de cómo una corona puede destruir a quienes la ayudaron, de cómo una acusación puede servir de llave y de cómo una fortuna puede desaparecer sin que nadie admita plenamente haberla robado. Esa es la parte más oscura de la historia. Al final, el tesoro de los templarios no fue robado por una sola mano, sino por un poder que entendió el momento exacto para actuar. El rey, sus agentes, los funcionarios obedientes, los administradores oportunistas y los enemigos de la orden participaron de una manera u otra en la desaparición de esa riqueza. Algunos tomaron bienes, otros los trasladaron, otros los ocultaron y otros los legitimaron con documentos. El robo fue legal en la forma y brutal en el fondo. La gran verdad es que la orden fue despojada porque había acumulado demasiado poder para seguir siendo tolerada. Su riqueza era real, su independencia también, y su destrucción sirvió a muchos intereses al mismo tiempo.
Ese cruce de ambición y miedo convirtió la persecución en una de las mayores confiscaciones de la Edad Media. Lo robado no fue solo oro, fue una red entera de influencia que cambió de manos bajo el disfraz de la justicia. Queda, sin embargo, la pregunta que mantiene vivo el misterio. ¿Hubo una parte del tesoro que escapó? ¿Lograron algunos templarios esconder bienes antes del golpe? Es posible, y justamente esa posibilidad alimenta la leyenda. Pero incluso si algo se salvó, el gran robo ya había ocurrido. Lo esencial fue arrebatado por quienes tenían poder para hacerlo y por quienes aceptaron callar mientras sucedía. Por eso, esta historia no es solo la búsqueda de un cofre perdido. Es la historia de cómo una institución rica y peligrosa fue desmantelada para vaciarla. Es la historia de una corona que convirtió la acusación en botín. Es la historia de un tesoro cuya desaparición habla menos de aventuras ocultas y más de la forma en que el poder devora a quien deja de necesitarlo. Y así queda la respuesta más honesta. El tesoro de los templarios fue robado por una combinación de reyes, funcionarios y oportunistas que usaron el derrumbe de la orden para repartirse su riqueza. Lo que quedó para la leyenda fue lo que el poder no pudo explicar del todo. Lo que quedó para la historia fue la certeza de que el saqueo había sido real, aunque estuviera escondido detrás de palabras solemnes y de una sentencia escrita con tinta de conveniencia.